Mi nombre es Lina Fernanda González, pertenezco al posgrado de endodoncia y a continuación vamos a hacer la descripción y el respectivo análisis del caso que eligió nuestro grupo, teniendo en cuenta el método de razonamiento ético o método deliberativo de Diego Gracia. En nuestro caso es un paciente masculino de 45 años de edad. El paciente llega a un consultorio odontológico y le dice al odontólogo que necesita que le saque un diente que el odontólogo pasado no le alcanzó a sacar. El odontólogo procede a realizar la atención al paciente, le realiza un breve interrogatorio, indagándole por los antecedentes médicos, alérgicos, pero no una historia clínica como tal, no deja constancia en ningún lado, no hace firmar consentimiento informado. Al examen clínico se observa una raíz en el maxilar superior y se procede a realizar el procedimiento, se coloca la anestesia normal. Con la primera raíz que se intenta extraer hay mucha dificultad. Más o menos a los 30 minutos después de haber empezado el procedimiento se logra extraer dicha raíz. Por este motivo, el odontólogo decide interrumpir el tratamiento, le explica al paciente que algo raro pasa, que si esa raíz se demoró tanto, pues para poderla extraer, las otras dos posiblemente tengan más dificultad porque están más sumergidas dentro de la encía. Se le explica que debe traer para la próxima cita una radiografía periapical y se le da la orden para esto, ya que en el consultorio no hay aparato de rayos X. El paciente acepta la explicación, sale normal del consultorio. A los 8 días regresa el paciente para la cita. Antes de entrar al consultorio le dice, doctor, qué raro si yo venía haciendo un enjuague con Listerine y de un momento a otro se me salió por la nariz. El odontólogo inmediatamente sospecha de una comunicación oroantral. Es una perforación una complicación que puede suceder cuando se extrae un diente, un molar superior, ya que las raíces pueden estar en íntimo contacto o dentro del seno maxilar y se crea la perforación entre la boca y la nariz. Pero en ese momento el odontólogo no le dice nada al paciente. Al revisar la radiografía periapical, se da cuenta que evidentemente las dos raíces que faltaron por extraer están dentro del seno maxilar. Le explica al paciente que por este motivo debe remitirse, ya que esto requiere un manejo quirúrgico. Inevitablemente se va a crear una perforación entre la boca y la nariz al sacar las otras dos raíces, pero por eso precisamente debe manejarlo un especialista en cirugía oral o maxilofacial. El paciente acepta la remisión. Al hacer firmar los documentos para la remisión, varios documentos, el paciente lee completamente estos y se da cuenta que hay uno de los documentos que él cree que debió haber firmado en la cita anterior y que no le hicieron firmar y que ahorita le están haciendo firmar y le pregunta al odontólogo. Este documento es el consentimiento informado que el odontólogo en la primera cita no hizo firmar y ahorita pretende hacer firmar al paciente. El paciente le dice que no va a firmar nada, que porque si en la cita anterior le hicieron procedimiento y no le hicieron firmar este tipo de documento, ahorita que no le van a hacer mucho menos. Finalmente, el odontólogo, al insistir tanto al paciente en que esto es un procedimiento de rutina y que lo debe firmar para poderlo remitir, el paciente firma, pero con duda. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marcela Palma y yo pertenezco al posgrado de endodoncia y yo voy a continuar con la deliberación sobre los hechos del caso. Las probabilidades de no complicación durante y después de la exodoncia de un primer molar superior, sea del lado derecho como del lado izquierdo, son difíciles de pronosticar, puesto que debe tenerse en cuenta aspectos como la anatomía propia de cada individuo, y en este punto específico es importante considerar que la cercanía de las raíces de los primeros molares superiores con el seno maxilar es inevitable. Además, debe tenerse presente que siempre existe la posibilidad de que alguna de las tres raíces de los molares superiores eh, estén en contacto con el seno maxilar. Para esto entonces debemos tener la precaución de tomar previo al procedimiento un examen radiográfico para evaluar la probabilidad de esta ocurrencia y decidir si atender al paciente en la consulta o derivarlo con la especialidad de cirugía oral o maxilofacial. Una radiografía no va a evitar que exista la comunicación oroantral, pero sí nos va a orientar en la decisión que nosotros vayamos a tomar, pues es bien sabido que ante el surgimiento de esta eventualidad,
debe suturarse el alveolo y enviar el esquema antibiótico completo antes de realizar la remisión a especialista en cirugía oral o maxilofacial para el manejo quirúrgico y cierre de perforación. El gran inconveniente en este sentido no es tanto la complicación como tal, ya que como se mencionó anteriormente y dependiendo de la anatomía del seno maxilar, que por ejemplo entre la ausencia de dientes en la zona posterior del maxilar superior, puede descender y tener mayor riesgo a crearse una perforación con extracción de un diente superior. El inconveniente está en que la falta de experticia de los odontólogos generales para realizar el manejo inicial antes de la remisión. Y no es por falta de conocimiento, sino porque finalmente es un procedimiento mucho más complejo, que obviamente por eso tiene criterio de remisión a otro nivel de atención. Además, debe tenerse en cuenta que el manejo inicial debe hacerse muy bien, ya que por el precario sistema de salud, las remisiones pueden tardar hasta más de 6 meses, tiempo en el cual la situación de nuestro paciente puede empeorar y pueden empezar problemas, sobre todo de sinusitis e infección del seno maxilar. Y entre más tiempo pase, más difícil va a ser el manejo de nuestro paciente. En este caso, el paciente finalmente firmó el consentimiento informado tras la insistencia del odontólogo, en que era algo de rutina para poder realizar la remisión. Pero esto realmente pudo haber sido un motivo para que el paciente interpusiera una acción legal hacia un odontólogo por no informarle sobre los riesgos y complicaciones y además por no hacerle firmar el consentimiento informado antes de realizar el procedimiento. El profesional siempre actuó en pro de resolver la situación de salud del paciente. Y en este punto es importante recalcar que el olvido del profesional para hacer firmar el consentimiento informado no fue con mala intención. Simplemente las condiciones laborales del momento hicieron que se le diera la prioridad de resolver la molestia del paciente antes de realizar todo el trámite administrativo, pues el paciente llevaba ya varios meses esperando que se le realizara el procedimiento y decirle que en esta cita no se le podía realizar la atención como tal porque primero necesitaba un examen radiográfico, iba aún más a complicar la situación con el paciente, porque desde que llegó a la consulta le refirió que llevaba ya mucho tiempo esperando. Entonces es importante también resaltar que en esta institución de salud en el momento solo había el servicio de odontología 2 días a la semana y que por el gran flujo de pacientes que llevaban ya esperando una cita 3 meses, debía darse prioridad a las atenciones para resolver los problemas dentales urgentes. Antes de realizar toda la parte de diligenciamiento de documentos, además del poco tiempo que había para atender a cada usuario y que las citas estaban para cada 8 días. Y adicional a eso, solamente era un profesional el encargado de la atención. Entonces, en este tipo de situación, donde la comunidad requería atención inmediata en el servicio de odontología por todo el tiempo que llevaban sin el servicio, era importante la prioridad a la resolución de los problemas de salud oral urgentes ante cualquier otro trámite. Aparte de las citas programadas, el profesional debía atender a los pacientes que llegaran con alguna urgencia, como dolor, infección, inflamación, trauma, etc. A pesar de tener pacientes programados cada 20 minutos, lo que supone otra situación que dificulta el diligenciamiento de documentos previos a los procedimientos. Buenos días, doctor. Mi nombre es Fernanda Meneses y yo voy a continuar con este caso hablando sobre la deliberación sobre los principios. En este caso en particular, no se está respetando el derecho a la autonomía, que consiste en que cada persona es autodeterminante para optar por sus propias decisiones. Es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias. El principio de autonomía da origen a la norma moral de no coartar la libertad de la persona y nos remite a la obligación de aplicar el consentimiento informado ante la toma de decisiones en el campo de la salud. El hecho de no hacer firmar el consentimiento informado al paciente antes de realizar el procedimiento supone un irrespeto a la autonomía del paciente, ya que éste debe conocer los riesgos posibles, complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, los beneficios de realizar el tratamiento o procedimiento y los riesgos de no hacerlo.
y después de leer todo lo que está estipulado, tomar la decisión de someterse o no a la intervención, dejando la constancia mediante su firma y huella. En este caso, no solo no se le informó al paciente sobre los riesgos y complicaciones del procedimiento, sino que no se le hizo firmar el consentimiento informado y adicionalmente, después de la complicación, se le hizo firmar este documento, pero con la excusa de que era un documento requerido para la remisión, además de incurrir en una falta por parte del profesional al no respetar el principio de autonomía del paciente. Se le está mintiendo para que firme el consentimiento informado. La falta de honestidad del profesional al pretender engañar al paciente puede empeorar más aún la situación, ya que no solo el paciente puede interponer una acción legal contra el odontólogo por no explicar los riesgos posibles del procedimiento, sino que el agravante de tratar de engañarle para que firme en la siguiente cita puede complicar la situación y este caso en particular. En este caso, el paciente finalmente firmó, pero siempre con la duda y preguntándole al odontólogo de por qué debía firmar teniendo en cuenta que en esta cita no le habían realizado nada. Pudo suceder que el paciente se negara rotundamente e interpusiera acciones legales contra el profesional por no explicarle los riesgos de realizar el procedimiento y no hacerle firmar un documento. En este caso se observa claramente la importancia de hacer firmar el consentimiento informado y explicarle al paciente cada una de las complicaciones que pueden surgir durante y después del tratamiento a realizar. El paciente finalmente firmó, pero se dio cuenta del engaño del odontólogo al hacerle creer que el consentimiento que estaba firmando después de esta complicación era algo de rutina para la remisión. Es importante que el paciente entienda completamente el procedimiento que le van a realizar, las complicaciones que pueden surgir y las consecuencias de realizar o no el tratamiento. Es mejor exagerar en la explicación al paciente en cuanto a las complicaciones para que él tome la decisión de una manera autónoma. En este caso, puede ser que al explicarle que existe una complicación muy grave y de no existir esta, el paciente va a quedar más satisfecho con la atención recibida y hablará muy bien de su odontólogo. En el caso de que se complique, él sabrá que estuvo muy bien informado sobre esto y se sentirá igualmente más tranquilo. En este caso, el paciente no interpuso ninguna acción legal contra el profesional, pero en otra situación pudo haber sucedido. Por eso es de suma importancia el uso adecuado del consentimiento informado antes de cualquier intervención, por sencilla que ésta sea. Y también así poder tener más tiempo para la atención y de esta manera reducirían mucho las urgencias y emergencias de los pacientes. En los cursos óptimos de acción tenemos que para realizar la historia clínica completa y poder realizar todos los anexos de esta en solo 20 minutos que dura la atención odontológica, se puede simplemente al paciente ayudar mediante un tratamiento con medicamentos para asignar después una nueva cita y poder resolver la urgencia de alguna manera y poder en la cita que viene poder resolver los problemas que el paciente tiene. Otro curso óptimo de acción es la ampliación del tiempo de consulta, es decir, que en vez que la consulta dure solo 20 minutos, al menos la primera cita, esa debería durar unos 40 minutos para poder así llenar la historia clínica y también poder resolverle la urgencia al paciente y poder quitar el dolor para en una siguiente cita poder ya lograr el tratamiento completo que el paciente requiere y poder solucionar su problema. En cuanto a las pruebas de consistencia de la decisión, el curso óptimo de acción debió ser pedir estudios imagenológicos antes de la intervención, medicar al paciente, remitirlo a un especialista en cirugía oral o maxilofacial para su valoración y manejo. Todo esto de no haber hecho firmar el consentimiento informado está sustentado en lo que es el capítulo 3 de los riesgos y el consentimiento informado de la ley número 35 del 8 de marzo de 1989, donde el capítulo 4 nos indica el deber del odontólogo de informar al paciente los riesgos que deberá cumplirse dentro del consentimiento informado y deberá comprender como mínimo los siguientes elementos. Como número 1, deberá ser realizado antes del tratamiento, procedimiento o sus modificaciones. Número 2, deberá hacerse a través de una comunicación y aceptación mutua de las partes. 3, deberá referirse a las características relevantes de la condición clínica del paciente. 4, deberá especificar las características del tratamiento propuesto, objetivos, beneficios, complicaciones, riesgos previstos, cuidados y compromisos del paciente. 5. Deberá ser ajustado al tipo de tratamiento a realizar
y condiciones propias del paciente. 6. Deberá contener lo que es la manifestación expresa de voluntad de las partes, mientras que en el artículo número 5, el odontólogo cumple la advertencia del riesgo previsto a que se refiere a la Ley número 35 de 1989. Con la información que en forma necesaria, suficiente y prudente suministre a su paciente o a sus familiares o allegados respecto de los efectos adversos que en su concepto dentro del campo de la práctica odontológica pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento odontológico. Dentro de los riesgos previstos se distinguen los propios de cada tratamiento de los inherentes al paciente en cualquier caso. El odontólogo deberá adoptar las medidas preventivas posibles ante cualquier tratamiento odontológico.